¿Habrá una píldora milagrosa que lo cure todo? ¿Habrá una vacuna contra el cáncer? ¿Venceremos el cáncer con una vacuna? ¿Se arreglará nuestra vida, nuestra salud, a base de pastillas y de fármacos? No lo sé, no tengo ninguna certeza de eso, pero hay quien me dice que sí. Y vamos a escuchar ahora una voz autorizada, muy importante y muy optimista. Y muy optimista. Es la del director general de Farmaindustria, que es un hombre muy formado en el extranjero y que ahora pues dirige una de las industrias más potentes, uno de los sectores industriales más potentes de España. Más potentes y más esperanzadores ¿para qué? Pues para nuestra salud. Vamos a oírle. El cambio es una mejora en la salud también. Y muchas veces nos hemos preguntado, oiga, ¿con una pastilla lo arreglamos todo? ¿Habrá pastillas milagrosas que nos arreglen la vida? Bueno, yo no lo creo, pero se lo vamos a preguntar a alguien que desde luego sobre esto sabe mucho más que yo, que es Juan Yermo, el director general de Farmaindustria, que es, bueno, Farmaindustria es lo más potente que tenemos porque la industria farmacéutica española ahora mismo cuenta mucho en el mundo. Y Juan Yermo, que es economista por Oxford y por Cambridge, doctor en economía, es un hombre que ha trabajado en el Banco Mundial, ha trabajado muchos años en la OCDE, tiene una amplia experiencia internacional y ahora llega pues un poco para renovar un poco lo que es la industria farmacéutica española. No sé si es eso o no, porque hay que renovarla, ¿no? ¿O no? Bueno, hay que seguir avanzando. Progresar. Hay que seguir avanzando, hay que seguir innovando, sobre todo, que para eso estamos, como dice nuestro moto, innovamos para las personas. Y eso se aplica también a la propia gobernanza y a la propia gestión de, ¿Y cómo estamos una innovando, patronal como la nuestra. Juan? ¿Cómo estamos innovando? ¿Qué es lo que estamos innovando? En términos sanitarios. La pregunta que se hace todo el mundo es lo que yo he hecho aquí. ¿Con una pastilla lo arreglamos todo o no? ¿Tomamos una pastilla? Bueno. ¿Habrá pastillas milagrosas? Por supuesto que hay pastillas milagrosas, efectivamente, y lo hemos vivido, por ejemplo, con el SIDA, lo hemos vivido con la hepatitis C, ¿no? Son miles de personas que se morían y que gracias a la innovación biofarmacéutica pues hemos conseguido tratar enfermedades, hemos conseguido curar enfermedades. Y esto ha ocurrido en el pasado y va a seguir ocurriendo. Yo creo que eso es la gran esperanza y la gran ambición de la industria, ¿no? Es seguir innovando para prevenir y curar enfermedades. Pero si no le importa, Juan, ¿por qué no damos alguna esperanza a la gente que nos está viendo y le decimos que sí, que va a haber pastillas, esto va a mejorar, que sí, que hay enfermedades que se podrán curar o prácticamente curar, o por lo menos convertirse en crónicas, pero no demasiado dañinas en los próximos años? Que el cambio es eso también. El cambio es eso. Por supuesto, el sistema sanitario tiene que tener una parte de prevención, ¿no? Prevención de salud, de diagnóstico cada vez más temprano, pero la última fase es el tratamiento, porque claro, todavía hay muchas enfermedades para las que hay que descubrir nuevos medicamentos o mejorar los medicamentos existentes. Entonces, si te doy, por ejemplo, el caso del cáncer. Hoy en día, más del 40% de los ensayos clínicos, de la investigación clínica, está dedicada al cáncer. La incidencia del cáncer aumenta año tras año. Cada vez tenemos más casos del cáncer en España. Vamos a pasar de unos 275.000 a unos 340.000 en los próximos años, ¿no? Si siguen las tendencias actuales. Pero, sin embargo, la tasa de mortalidad del cáncer está disminuyendo. ¿Por qué? Por las nuevas terapias. Nosotros hemos calculado que solamente en el periodo entre el 99 y el 2016 se redujo la mortalidad por cáncer, a pesar del aumento de la incidencia, en un 30%. ¿Y qué porcentaje se dedica a la investigación, digamos, de los presupuestos de un laboratorio, un gran laboratorio? Bueno, eso varía mucho, pero suele estar por encima del 15-17%. Hay algunos que llegan hasta el 30%. ¿Y sobre todo dedicado al cáncer? No, me refiero en general a la investigación. La investigación en general. Sí, bueno, el 40%. El 40% es una buena estimación. Hoy en día, si miras todo lo que son los ensayos clínicos a nivel global, alrededor del 40% está dedicado al cáncer y cada vez más orientado a soluciones que utilizan ya sea la medicina personalizada o terapias avanzadas. Es decir, el cáncer ya no es una enfermedad única, son múltiples enfermedades, porque uno está buscando buscar esa diana terapéutica y descubrir cuál es el origen del cáncer para poder tratarlo mejor con medicinas cada vez más especializadas. Por eso que ahora hablamos, por ejemplo, de los famosos CAR-Ts o las terapias combinadas
o incluso se habla de una vacuna ARN mensajero para el cáncer. O sea, estamos realmente en un momento, yo lo denominaría de auténtica revolución biomédica, que se está combinando con la revolución tecnológica, o sea, digital, de inteligencia artificial, para dar un verdadero salto en lo que sería la innovación biofarmacéutica. Realmente un momento muy esperanzador, Fernando. Yo sé que hay mucha gente que habrá oído hablar de una vacuna, te habrá oído hablar de una vacuna contra el cáncer o sobre el cáncer, y habrá dado un salto, porque esto no es una cosa que esté en los periódicos todos los días, ¿no? Todavía no. No, pero bueno, también decíamos que la leucemia no era intratable hace unos años, o hablábamos de cánceres líquidos como algo que no se podía tratar, y sin embargo hoy tenemos estas terapias avanzadas, que son las terapias celulares o terapias génicas en algunos casos, que están curando, en algunos casos, este tipo de cáncer, curando. Es decir, que a esta persona le haces esa transfusión de sangre, digamos que le reprogramas los linfocitos T, que son los que atacan, es parte del sistema inmunológico que ataca la célula cancerígena exclusivamente, y se dedica a eliminarla, y se cura el cáncer. O sea, eso está ocurriendo. Por eso digo que estamos al principio de un verdadero cambio. Estamos hablando del cáncer, pero lo mismo ocurrió con la hepatitis C, con el VIH. Hemos cronificado muchas enfermedades que creíamos que o eran intratables o por lo menos solo conseguíamos tratar los síntomas y no el origen de la enfermedad. Y aquí se trata... Sí, perdona. No, se trata de tratar el síntoma, o sea, buscar incluso la prevención de la enfermedad a través de un tratamiento específico, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta porque si no me quemo a mí mismo. Pero es que a los laboratorios muchas veces se les acusa de un exceso de egoísmo. De que, en fin, bueno, ya no hablo de las novelas de Le Carré, que son siempre muy, muy negativas, pero se acusa a la industria un poco de que solamente se pone a investigar de verdad cuando las enfermedades afectan a los países occidentales, que tienen dinero para combatirlas y para pagar esas investigaciones. Pero si las enfermedades están en África, pues no. Por supuesto, la industria farmacéutica está completamente comprometida. No todas las empresas, evidentemente, pero muchas empresas están haciendo grandes inversiones en enfermedades que tienen, sobre todo, están muy concentradas en países emergentes. Y ahí sí que es verdad que en estos casos, como por ejemplo de la tuberculosis, en España no fallecen personas por tuberculosis. En países emergentes, en desarrollo, en África, en Asia, estás hablando de más de 1,5 millones de personas todos los años que mueren por tuberculosis. No nos podemos olvidar de esta enfermedad, y justamente la industria farmacéutica, trabajando de la mano de instituciones públicas, de centros públicos, también con financiación pública, están colaborando. ¿Tú dices en un modelo? ¿La industria farmacéutica sí? Está muy metida, sí. Hay empresas incluso en España. Yo conozco, no voy a mencionar nombres de empresas, evidentemente, pero conozco 2 proyectos muy innovadores y que están dirigidos por centros en España, colaborando con otros centros internacionales, con un componente importante de financiación privada y también pública de la Unión Europea, que es un modelo, una iniciativa europea de colaboración público-privada excelente, que se llama, las siglas en inglés es IMI o IHI. Y es un modelo que funciona muy bien, porque evidentemente para buscar una nueva vacuna para la tuberculosis, la actual, la que tenemos ahora, es una vacuna que tiene más de 100 años, la BCG. Entonces, evidentemente, la capacidad de eficacia es limitada, ¿no?, cuando hay altas tasas de contagio, como ocurre en África y en Asia. Y estamos ya en fase 3, fase 2 y fase 3, ¿no?, en los ensayos clínicos, en 2 o 3 de estas iniciativas para renovar esta vacuna, para crear una nueva vacuna que sea más potente y que nos ayude a cronificar o erradicar la tuberculosis. 1,5 millones de fallecimientos al año. Entonces yo creo que el compromiso es obvio, está ahí. Bueno, tú eres el director general de Farmaindustria. Bueno, lo tengo que decir, pero es que es una realidad. Bueno, sí. Es una realidad, Fernando. Yo vivo en una ciudad igual que la tuberculosis, te puedo hablar de la malaria y otras enfermedades en las que la industria está colaborando con la Fundación Gates y, evidentemente, trabajando sector público, ONGs y la industria farmacéutica. Porque al final, sí es verdad que, por ejemplo, en España tenemos un gran conocimiento y una gran capacidad de estar en la vanguardia de la investigación básica, lo cual es fantástico. Tenemos grandes científicos que publican en las mejores revistas médicas del mundo. Pero ¿cuánto de eso se transforma en nuevas terapias y nuevos productos, medicamentos? Una parte ínfima, prácticamente
indescriptible. Por cierto, ¿no hay medicamentos que se deberían distribuir fuera de las farmacias de manera más libre y más homogénea y, bueno, más accesible, más normal? Bueno. Eso no debería... Medicamentos que no necesitan receta, por ejemplo, ¿no deberían distribuirse de otra manera? Bueno, al fin y al cabo, yo diría que, por supuesto, están los medicamentos que se dispensan en los hospitales directamente, que es, de hecho, por donde pasa gran parte de la innovación hoy en día en España, y no es el caso en otros países europeos, pero la oficina de farmacia juega un rol, y el farmacéutico juega un rol absolutamente fundamental, y es el de asesorar e informar al paciente. Pacientes que viven en pueblos perdidos por España, al final es más fácil hablar con el farmacéutico, ¿no?, que ir a ver a la consulta o ir a un hospital para buscar su tratamiento, ¿no? Entonces, hay muchos medicamentos que se venden ya en la parafarmacia, pero en las oficinas de farmacia. Yo creo que es importante mantener ese sistema de gobernanza que da confianza y da seguridad al paciente de lo que está comprando en una oficina de farmacia, pues es algo que ha pasado por un sistema... No se van a ver afectadas por el cambio, van a seguir. Tienen que seguir. No les va a pasar como a las gasolineras, por ejemplo. No, hombre, todo va a depender de cómo evolucione la regulación. Yo soy un verdadero creyente en el rol de la oficina de farmacia del farmacéutico. Que, como digo, juega un rol clave en identificar en el último momento, ¿no?, la dispensación de medicamentos para el paciente y también asesorarle, ¿no?, complementando el rol de prescriptor del médico, claro. Vivo yo en un sitio que hay grandes laboratorios, inmensos. Bueno, hay un laboratorio que tardas 10 minutos en recorrerle de un sitio a otro, que es Normand, donde yo vivo. ¿Qué porcentaje de lo que podría ser el PIB de un país como España, por ejemplo, tiene la industria farmacéutica? Porque es una industria muy potente ahora mismo, ¿no? Es una industria en España, es una industria muy potente en España. Es una industria que está muy bien implantada, tiene una larga historia en España, en muchos países europeos, pero en España concretamente. Sí que está muy concentrada en dos comunidades autónomas, que son Cataluña y Madrid, donde hay más presencia de laboratorios y de plantas de producción. De hecho, nosotros hemos censado las plantas de producción recientemente en España y las de medicamentos de uso humano son 107. Lo cual es una cantidad importante. Muchas de estas son de medicamentos más tradicionales, de síntesis química, pero cada vez se están implantando también plantas de producción de medicamentos biológicos. Sí, ¿estamos innovando o que inventen ellos? Estamos innovando. Estamos innovando de dos maneras. Estamos innovando a través de los ensayos clínicos, porque España es líder en Europa en ensayos clínicos. Tenemos entre 900 y 1.000 nuevos ensayos clínicos que se lanzan cada año. En total están beneficiando unos 170.000 pacientes en toda España. Esto está financiado por la industria farmacéutica. El 90% de la financiación viene del sector y casi la mitad se hace en colaboración con los centros hospitalarios y con una financiación anual, una inversión anual que representa casi 1.400 millones de euros. El sector farmacéutico en España, la industria farmacéutica innovadora, representa 1 de cada 5 euros de I+D en España. ¿Y cuál es la palabra clave en la industria farmacéutica ante el cambio? El cambio es el cambio que nos afecta a todos en todo y supongo que la industria farmacéutica es puntera casi en ese cambio. ¿Cuál es la palabra clave? Para mí la palabra lo estamos preguntando todos. La palabra clave sería perseverancia. Perseverancia. Porque esto es una carrera de fondo. Esto no es una carrera de obstáculos, pero es una carrera de fondo y es una maratón que estás corriendo todos los días en la que sabes que vas a fracasar en tu investigación. Cuando comienzas con una nueva terapia vas a fracasar pues de 10.000 intentos que hagas, de moléculas que pruebes, solamente una va a llegar a la recta final de esa maratón, de esa carrera de fondo. Y cuando entras... Esto es al principio de la carrera. Y cuando entras ya en la fase de ensayos clínicos, de investigación clínica, cuando estás ya aplicando la nueva molécula, el nuevo tratamiento a seres humanos, ahí de cada 10 intentos que haces, solo uno va a llegar a la recta final. O sea, es un proceso en total, desde el inicio hasta la autorización del medicamento. Estás hablando de igual hasta 15 años de investigación. Entonces tú tienes que tener una visión muy largo plazo, una inversión de largo plazo
y estar dispuesto, por supuesto, como cualquier científico lo sabe muy bien, a superar muchos fracasos en el camino hacia el éxito. Y el éxito es encontrar esos medicamentos que salvan vidas. Hablando de fracasos, porque ya sabes que good news, no news. Sí. Tenemos en España, creo, ahora vamos a continuación de la tuya, insertaremos una entrevista con un paciente de una enfermedad rara. Sí. Tenemos en España 3 millones, me parece. 3 millones, bueno, más o menos. Personas que tienen enfermedades raras para los que la industria farmacéutica y la ciencia médica no ha encontrado soluciones. ¿Qué hacemos? Eso es muy caro investigar. Claro, investigar para unos señores que son pocos miles, ¿no? Y que tienen una enfermedad que no está controlada, eso es muy caro, ¿no? Me imagino. Claro, hay que recordar un poco cuál es el modelo de la industria farmacéutica. O sea, tú estás reinvirtiendo, ¿no?, una gran parte, ¿no?, de esas ventas, ¿no?, de esos beneficios por las ventas de medicamentos. Entonces, evidentemente, cuantos menos pacientes tienes a los que puedas aplicar el medicamento, pues menos capacidad tienes, ¿no?, de rentabilizar tu inversión inicial, ¿no?, sobre todo cuando tienes un riesgo tan elevado. ¿Cuál es la foto hoy en día? Si es verdad que de las más de 7.000 enfermedades raras, que por cierto, una gran mayoría son de origen genético, de esas más de 7.000, sí es verdad que hoy en día solamente el 5% tienen tratamiento. Pero de ese 5% cubre la inmensa mayoría de los pacientes con enfermedades raras, porque muchas de las que están ahora tratadas son enfermedades, digamos, más numerosas, menos raras, si podemos decirlo así, ¿no? Claramente aquí el rol de los incentivos es muy importante y de la colaboración público-privada, pero también de la revolución biomédica que comentaba. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una enfermedad que tiene un origen genético, estamos ya en el proceso de grandes avances y cambios en lo que serían las terapias génicas, que consisten efectivamente en corregir, ¿no?, ese defecto genético que pueda tener la persona que causa, ¿no?, esa enfermedad. Y gracias a la combinación de un mejor mapeo genético de la persona, lo que llamamos los biomarcadores, ¿no? Todos tenemos nuestro genoma humano personal y esos cambios en los genes son los que a veces causan esas enfermedades, algunas hereditarias además, o muchas hereditarias, que son las que causan las enfermedades raras. Y entonces estas terapias génicas hoy en día están, las terapias avanzadas, pero sobre todo las génicas, para tratar enfermedades raras, representan 1 de cada 4 ensayos clínicos hoy en Europa. No tanto, ¿eh? Es decir, sí, que a pesar de que hoy, como digo, la foto igual no parece optimista, a futuro, gracias, como digo, a la innovación y a los biomarcadores y a una mejor identificación, ¿no?, del mapa genético de cada persona, vamos a poder curar estas enfermedades. Es que estoy rodeado de gente, primero, que tiene enfermedades raras, conozco muchos, estoy muy concernido por eso, y de gente que tiene enfermedades que no se curan. El Alzheimer, por ejemplo. Esto realmente... El Alzheimer es una enfermedad creciente, además, a causa del envejecimiento de la población, ¿no? Claro, y esto no... ¿Cómo andamos en investigación de estos temas? Que, en fin, hay mucha investigación también en Alzheimer. Existen ya medicamentos para tratar los síntomas. Para retrasar los síntomas. Pero no para... Retrasarlo, sobre todo tratar los síntomas del Alzheimer. O sea, ahora mismo no podemos corregir el Alzheimer o evitar la progresión. Se puede ralentizar y desde luego no se puede prevenir y no se puede curar hoy en día el Alzheimer. El problema aquí es sobre todo todas las enfermedades relacionadas con el cerebro, porque solamente intentar traspasar, ¿no?, la barrera que protege al cerebro, hematoencefálica, que se llama, pues cuesta, es muy difícil. Entonces, es un área todavía de donde hay mucha investigación, pero donde estamos también, como decía, en este proceso de investigación clínica en el que empiezan a haber ya resultados esperanzadores. Y una vez más, desde luego yo no conozco ningún medicamento en ensayos clínicos que vaya a curar el Alzheimer, pero sí que vaya a retrasarlo de forma más significativa y evitar la progresión. Puede que las enfermedades de la mente sean las grandes enfermedades de los tiempos que vienen. Porque otras ya se pueden, más o menos, casi ya puedes crear un hígado con inteligencia artificial casi un corazón. Vamos ahí muy deprisa, pero... Sí, pero se pueden crear órganos, mini órganos. Con la mente regular, ¿no? La mente vamos más atrasados el cerebro en otras cosas, ¿no? Es que es lo más complejo. Es el órgano más complejo del ser humano, el más sensible, el más delicado y el más aislado también del resto del organismo, justamente por la importancia que tiene
en el ser humano, ¿no? Pero bueno, yo como digo, o sea, la innovación está ahí también para estas enfermedades cerebrales, neurodegenerativas en general, y tenemos esperanza de que va a haber avances importantes en los próximos años. En eso vamos, estamos completamente confiados. Aunque no me has dado el titular ese de la pastilla milagrosa que sirve para todo y que te cura todo, sí nos has dado unos titulares optimistas, ¿no? Esto de la inyección... la única inyección la vacuna, para... La vacuna contra el cáncer, bueno, los avances que tú crees que se van a producir en el tema del tratamiento cerebral, mental. Y las enfermedades raras. Las enfermedades raras. Terapias génicas, son buenas noticias, ¿no? Son muy buenas noticias. Bueno, lo hemos visto, la vacuna fue un gran ejemplo, por supuesto, la vacuna del COVID. Era una tecnología que estaba en desarrollo, pero que no se había aplicado y fue la que nos sacó de la pandemia, fue la vacuna del ARN mensajero. Han salido más vacunas también basadas en proteínas recombinantes, incluso de empresas basadas en España. O sea que realmente volvemos al tema. España está en la vanguardia de la innovación, pero sí que hace falta potenciarla más. Bueno, pues hay gente a la que, como a ti, hay que desearle todo tipo de éxito en su gestión, ¿sabes? Porque sois gente que puede hacer mucho bien y mucho mal si no lo hacéis bien. Efectivamente, pero estamos muy bien regulados, altamente regulados, Fernando, para asegurar que todo funciona bien, y tenemos además un código de excelencia a la hora de gestionar datos y en lo que es la conducta, la buena conducta de las empresas farmacéuticas. Yo estoy realmente muy orgulloso de ser parte de este proyecto, y además con la esperanza de que vamos a ayudar a curar enfermedades, y también con la esperanza de que esto es un proyecto país, porque hay pocas industrias en España que estén en la vanguardia de la productividad, que sea el tercer sector exportador, que creemos empleo, ¿no? de calidad, con igualdad de género y contratos indefinidos, y que realmente pueda contribuir tanto a la parte sanitaria, pero también la social y la económica, como lo hace este sector. Así que, por mi parte, Fernando, un placer hablar contigo y encantado de contarte más cosas si tuvieras más tiempo. El placer ha sido nuestro, ¿no? Es que volveremos, no creas tú que esto queda así. Esto es el principio de una larga amistad. Pues me alegro muchísimo de Muchísimas estar aquí. Gracias, Juan.